Recordemos, ¿no?, que hay una antesala de alguna manera a este dato de hoy que tiene que ver con las estimaciones surgidas de la encuesta permanente de hogares del INDEC que correspondieron al primer trimestre de este año, donde la pobreza se ubicaba en torno al 55%, pero se reduciría un poco, más tirando el 50% para el segundo trimestre, o sea, para acumular el primer semestre del año, porque el mercado laboral tuvo una pequeña mejora, no muy significativa, pero sí una pequeña mejora en términos nacionales, y también porque comenzó un proceso paulatino muy lento y muy desproporcionado, pero un proceso de crecimiento, en fin, de los salarios, ¿no? Ujú. Entonces, el gobierno justamente y proyecciones privadas estiman que podría estar justamente más cerca del 50%, lo que obviamente que comparándolo con periodos anteriores es un dato altamente negativo, es un salto muy importante que de alguna manera todos los vemos venir. La única cuestión será en cuánto termina específicamente el número, la cifra, pero bueno, evidencia de alguna manera justamente el deterioro en la calidad de vida que se vivió en estos 6 meses, pasando por escenarios altamente inflacionarios, desde aquel 25% de diciembre, bajando al 20% en enero, después reduciéndose significativamente, pero sin que los ingresos de los hogares acompañen con esa mejora de la inflación, ¿no? Eso sumado, obviamente, a que el mercado laboral se vio también afectado por la situación de recesión. Como te decía, el segundo trimestre tuvo una pequeña mejora contra el primer trimestre, pero aún así el mercado de trabajo sigue estando, mejor dicho, en niveles inferiores a años previos. Entonces, eso justamente termina de empeorar la situación y bueno, obviamente que estaremos expectantes a esta tarde a ver cuál es el dato final y sobre todo cuál es el escenario hacia adentro del territorio nacional, ¿no? No es lo mismo lo que pase en el Gran Resistencia que lo que podría llegar a pasar en aglomerados como los grandes conurbanos como Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, o como algunos aglomerados del sur, donde las situaciones socioeconómicas y la cuestión vinculada justamente al impacto de la recesión son muy distintos, ¿no? En el 2020 hubo un crecimiento, pero no fue tan significativo porque no olvidemos que en ese periodo, si bien lo que tiene que ver con el mundo del trabajo tuvo un impacto muy fuerte, en paralelo con eso hemos tenido un Estado que ha realizado diversas acciones para lograr sostener en la mayor medida posible los ingresos de los hogares, desde el famoso IFE hasta, por ejemplo, el programa ATP que pagaba a los trabajadores del sector privado. Digamos, hubo diferentes mecanismos del Estado que permitió que en ese momento la situación no tenga una caída tan drástica, o mejor dicho, una suba tan drástica en términos de pobreza, como la que observamos en este momento, en donde tenemos una economía frenada, ya no por restricciones sanitarias, sino por recesión económica, y que tenemos un Estado que no ha brindado ningún tipo de asistencia, más allá de que nobleza obliga, ¿no? Hay que reconocer que algunos componentes de los programas sociales han tenido un incremento significativo, pero no cubrió a gran parte de la población, y por eso es que en términos netos, si vemos justamente todo el movimiento laboral, de ingreso, de contención social y demás, bueno, el escenario obviamente que es peor de la pandemia y los números van a marcar también un empeoramiento.